en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es estudiante de doctorado en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es profesora en la Facultad de Economía, en los programas de licenciatura y de especialización en Historia del Pensamiento Económico. Ha participado como ponente y coordinador en distintos coloquios y congresos especializados y se ha interesado en temas relacionados con teoría y política monetaria, historia del pensamiento económico e historia moderna. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación sobre la circulación monetaria en la Ciudad de México durante el porfiriato. Tenemos 15 minutos y le doy la palabra al doctor César. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Porque me dicen que no se escucha mucho. Ok, sí. Bueno, la intención de la ponencia, bueno, perdón, antes que nada quisiera agradecer a las organizadoras, a Claudia y a Mónica, por haberme invitado. Es un honor estar aquí. Bueno, ya pasando a la ponencia, la intención de la ponencia, bueno, surge a partir de la tesis que estoy realizando, ya acabando, que es una discusión entre la relación entre Estado y dinero. Y digamos, me quedó muy bien la invitación que me hicieron, porque justo aquí estamos discutiendo la teoría monetaria moderna, donde el papel del Estado es fundamental para entender el funcionamiento del dinero, ¿no? La intención es hacer una crítica hacia esta teoría monetaria moderna, tratando de identificar los límites que puede encontrar con el fin, digamos, no de desacreditarla o de dejar de utilizarla, sino con el fin de replantear, sobre todo pensando en realidades como la nuestra, ¿no? Porque algo que tiene esta teoría monetaria moderna es hecha en Estados Unidos y pensada para Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos que considerar qué podemos utilizar, qué no, y cuáles son los límites que podemos encontrar en este tipo de teorías. ¿Sí? Bien, entonces, primero algunas generalidades sobre la teoría. La teoría parte de la idea de que existe un gobierno monetariamente soberano, ¿sí? Eso le permite al gobierno tener manga ancha para hacer política sin tener que enfrentar restricciones financieras fuertes, ¿no? Las restricciones financieras que enfrenta el gobierno son las que se impone a sí mismo, ¿sí? Es decir, la idea del déficit, la idea de mantener un límite, lo que pasa en Europa, no mantener un límite del déficit, eso es una restricción antiimpuesta por el gobierno, las cuales pueden ser ignoradas y pueden ser superadas con un simple cambio de reglas, ¿sí? Se parte de la idea de que estos gobiernos monetarios soberanos son siempre solventes y pueden comprar cualquier cosa que esté a la venta en cualquier momento si la mercancía o el servicio está denominado en la unidad de cuenta doméstica, ¿sí? Niega que existe un trade-off entre inflación y desempleo, afirmando que ambos objetivos son posibles, son alcanzables y además se puede alcanzar la estabilidad financiera. Todo partiendo de esta idea que es muy importante, cambiar las reglas, ¿sí? Bien, entonces, esta teoría tiene un fundamento. Ese fundamento es la visión neochartalista del dinero. La idea de que el dinero es cualquier cosa es cualquier cosa que determine o que diga el Estado que eso va a utilizar como dinero. El Estado es el emisor de dinero y es el que define la unidad de cuenta, aquello que servirá como dinero. En este sentido se acerca mucho a la teoría keynesiana, que considera que el dinero es eso, es solamente un nombre, es la unidad de cuenta, ¿no? Es decir, el dinero es peso, libra, dólar, euro, y puede tomar la forma que sea, puede tomar la forma de un billete, puede tomar la forma de un cheque, de un crédito, de lo que quieran, pero en realidad lo que el Estado define es el nombre, que se convierte más bien en una unidad de medida, ¿sí? Entonces, por tanto, el dinero es primeramente una unidad de cuenta, y a partir de esa unidad de cuenta se puede utilizar como medio de intercambio, como medio de pago, como medida de valor. Y el Estado tiene la capacidad de definir ese nombre y además de definir los instrumentos que legalmente se pueden usar que representan ese nombre, ¿sí? Por tanto, el gobierno juega un papel fundamental no solo en la definición del nombre, sino que el gobierno también nos provee con eso que vamos a utilizar como dinero. El gobierno provee el dinero al resto de los sectores del sistema económico mediante el pago de bienes y servicios. Es decir, el gobierno cuando gasta, inyecta dinero al sistema económico. Y ese dinero después se recoge mediante el pago de los impuestos, ¿sí?
Esto quiere decir que la inyección de dinero debe ocurrir, eso es, digamos, obvio, podemos decir, la inyección de dinero debe ocurrir antes de la destrucción del dinero. Para que algo se destruya se tiene que crear primero. Por lo tanto, el gasto del gobierno viene antes de los ingresos del gobierno. ¿Sí? Ahí se ve a la gente, gobierno, con una, digamos, podríamos decir de manera invertida a cualquier otro agente del sistema económico. Cualquier otro agente en el sistema económico primero tiene que tener un ingreso para después poder gastar. El gobierno primero debe gastar para tener un ingreso. ¿Sí? Eso lo hace mediante la emisión de dinero. El gobierno puede crear dinero a partir de la nada y por una decisión de política económica. Esas son algunas generalidades de, digamos, de la teoría monetaria moderna. ¿Sí? Como les digo, es muy generalidad, ¿no? Hay muchas cosas que discutir ahí, hay muchas cosas que, muchas cuestiones que explicar, muchas particularidades. Pero bueno, partimos de estas generalidades para identificar algunos límites que al menos yo he podido identificar respecto a la teoría monetaria moderna y sobre todo pensando en estados como el Estado mexicano. El primer límite que pude encontrar es el de la dolarización. La dolarización consiste en que la unidad monetaria, el dinero de una economía, no es emitida por el gobierno, es decir, se decide utilizar el dinero de otra economía emitido por otro gobierno, o bien la emisión que hace el gobierno depende de la acumulación de reservas de divisas extranjeras. Si se dan cuenta, estoy pensando en el término dolarización en términos muy amplios, ¿no? Estamos pensando también en la caja de conversión, lo que pasa en Argentina, es decir, pero estos límites, dice la teoría monetaria moderna, son límites que se autoimpone el gobierno. ¿Sí? El gobierno decide abandonar su soberanía monetaria por muchas razones, muchas de ellas políticas. El punto es que no, digamos, la teoría monetaria moderna diría esto no rompe con la idea, porque ese límite se puede eliminar. ¿Sí? Es un límite que el gobierno se autoimpuso y que después puede quitarse. Ahora, este abandono de la soberanía monetaria impide el gasto sin restricciones presupuestarias, es decir, el gobierno no puede gastar más de lo que recibe porque el gobierno no emite su propio dinero. ¿Sí? Entonces, digamos, el gobierno se convierte en un agente más del sistema económico, un agente que necesita tener ingresos para poder gastar y si gasta más de lo que ingresa se tiene que endeudar para hacer eso. ¿Sí? Entonces el déficit se convierte en algo peligroso. Porque el gobierno puede caer en default. Ese es uno de los principios básicos de la teoría monetaria moderna. El gobierno nunca puede caer en default, no puede quebrar. Porque si está endeudado en su propia moneda, y si tiene mucha deuda, el gobierno simplemente emite más dinero y de esa manera paga su deuda. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, este límite es un poco relativo, ¿no? Es autoimpuesto por el mismo gobierno y por lo tanto el mismo gobierno lo puede eliminar. Otro límite que encontré que tiene que ver también con la inyección de dinero, con la parte de inyección de dinero, es el uso que se hace de divisas extranjeras. Que eso no estamos hablando de dolarización, sino el fenómeno en el que las divisas, por ejemplo dólares, empiezan a utilizarse al interior de sistemas económicos, sin que el gobierno legalmente lo haya determinado así. ¿No? Pueden pensarlo, eso ocurre sobre todo en países en desarrollo, donde las divisas extranjeras no se utilizan solamente como medio de pago, sino también como unidad de cuenta, ¿no? Donde puedes abrir una cuenta en dólares, donde, digamos, algunos grandes comerciantes y grandes negocios que operan globalmente prefieren operar siempre en divisas extranjeras que en su propia moneda, y digamos, ni hablar de toda la economía ilegal, ¿no? Es decir, el narcotráfico que opera mayormente, o al menos en las grandes transacciones, con dólares. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de circulación pone un límite a la capacidad del gobierno para utilizar su dinero. ¿Sí? Porque el gobierno puede seguir emitiendo dinero, pero si la gente no lo utiliza, digamos, la flexibilidad que le da el emitir su propio dinero se rompe. ¿Sí? Entonces, el uso de divisas extranjeras puede amenazar la teoría monetaria moderna. Bueno, y además de que ya muchos de nosotros, aunque no lo hacemos per se, o no lo hacemos dándonos cuenta, operamos en dólares. Cuando hacemos compras con internet, muchos de los precios están en dólares y las cuentas se saldan en dólares, aunque nosotros en nuestro estado de cuenta nos aparecen pesos,
por eso los precios son 40.63 pesos, ¿no? O sea, porque en realidad están fijados en dólares y estamos operando en dólares a través de los bancos. Bien. El otro límite que he encontrado es las criptomonedas, que esto es un poco hacer futurismo, ¿no? Las criptomonedas se emiten sin el respaldo de ningún estado. Hasta ahorita su principal función ha sido medio de especulación, en los últimos meses se han desinflado muchísimo, pero en realidad fueron creadas para funcionar como medio de intercambio y en algunos sectores ya se están utilizando, se han venido utilizando como medio de intercambio. Otra vez, esto es un caso parecido al de las divisas extranjeras, es una moneda que es totalmente independiente del gobierno y puede interferir con el control de la unidad de cuenta en distintos territorios. Obviamente en caso de que la criptomoneda se empiece a utilizar, digamos, masivamente, ¿no? Y una vez amenaza la soberanía monetaria de los estados. Pero como decía, todo esto tiene límites, ¿sí? O sea, aunque puede afectar el funcionamiento de la teoría monetaria moderna, en realidad no lo pone en entredicho del todo. Creo que el problema más fuerte con la teoría monetaria moderna tiene que ver con la otra área, la área de destrucción del dinero del gobierno, ¿sí? Es decir, para empezar, esta segunda parte del circuito es fundamental, porque los impuestos son esenciales porque ayudan al gobierno, ayudan a la moneda del gobierno a circular a la par. Es decir, nosotros aceptamos la moneda del gobierno porque la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? La necesitamos para pagar impuestos. Probablemente si no nos cobraran los impuestos no la aceptaríamos, ¿sí? Ese es un poco el principio que está detrás. Y también porque promueve la estabilidad de precios al remover parte del poder de compra de las unidades económicas domésticas. Es decir, tiene que haber destrucción de dinero para que no haya problemas de estabilidad de precios, para que no haya demasiado dinero circulando en la economía. Entonces los impuestos se convierten en una forma de regular también esto, de regular la estabilidad de los precios. Ahora, la teoría monetaria moderna parte de la idea de que el Estado puede imponer impuestos libremente, ¿sí? Y eso en la realidad está muy limitado. La capacidad de los estados para imponer el cobro de impuestos es muy limitado. El caso de México es muy claro, ¿sí? El caso de México es muy claro. O sea, hay estados débiles que pierden el control de las zonas económicas y que son incapaces de cobrar impuestos. Otra vez el caso del narcotráfico, ¿no? Pero más allá del narcotráfico, lo que pasa con las grandes empresas en México, lo que pasa con Televisa, lo que pasa con Telmex, todo eso impide el cobro de impuestos, ¿sí? Ahora, también se supone que el sector público es un sector unificado, es decir, el gobierno gasta y el Banco Central emite y funcionan juntos. En la realidad hay una separación entre la tesorería y el Banco Central. Por lo tanto, la tesorería sí tiene un límite para gastar y aunque puede pedirle al Banco Central financiamiento, gracias a las leyes que tenemos, la independencia del Banco Central, no lo puede hacer, por ley no lo puede hacer. Y además los mercados internacionales de capital supervisan la situación presupuestaria del gobierno, ¿sí? Digamos, incluso si permitimos que la tesorería y el Banco Central funcionen como uno solo, en el momento que los déficits empiecen a crecer, los mercados de capitales van a poner alarma, ¿sí? Van a entrar en alerta y eso tiene efectos reales sobre la economía, algo que no podemos ignorar. La teoría monetaria moderna supone un arreglo institucional específico, es decir, un aspecto de economía política, y esa es una cuestión que Pali criticó mucho, ¿sí? Esta idea de la consolidación, la idea de que el Banco Central y la tesorería son uno mismo, dice Laua, no describe la realidad y modifica la terminología estándar, ¿sí? Y de hecho, en la respuesta que hace Wright y Pibon a esta crítica, la respuesta en realidad es afirmando que no es cierto, pero le da la vuelta, ¿sí? Es decir, ellos digamos, aceptan que su teoría no tiene el objetivo de describir los arreglos institucionales actuales, ¿no? Que es una simplificación teórica. Hace simplificaciones. Una vez que quitamos todos los límites políticos, institucionales que el gobierno impone sobre sí mismo, entonces la teoría puede funcionar. La teoría no es descriptiva, sino que son conclusiones lógicas, ¿sí? Entonces, eso, ya para terminar, me lleva a que esta teoría ofrece un marco de análisis alternativo donde ponemos al Estado en el centro como un agente económico fundamental, ¿sí? Y también se señala la vinculación directa entre el Estado y el dinero, ¿no? Cosas que son muy importantes. Pero tiene un límite. El límite es un límite que viene desde la construcción de la teoría, ¿sí? Y lo que me pone a pensar, es demasiado bueno para ser cierto,
¿no? O sea, parte de que se rompe un arreglo institucional, de que tenemos que cambiar ese arreglo institucional, pero esos cambios, como ustedes saben, no son sencillos, ¿no? Entonces, la teoría, como la misma teoría dice, si quitamos la política, si quitamos las instituciones, así funciona, pero no podemos quitar la política y no podemos quitar las instituciones del arreglo, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo pensando, y más bien los dejo con una duda, esta teoría nos puede funcionar más que como teoría económica, como un proyecto de política económica, es decir, como algo a lo que debemos aspirar, a lo que debemos buscar, y si la respuesta es afirmativa, entonces tenemos que reconocer los límites que nos da la teoría monetaria moderna para realizar análisis económico. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y perdón por pasar. Continuamos con nuestra siguiente ponencia. El título es Modern Money Theory, la expansión de la liquidez y crisis. Claudio Maya, que ya necesita una introducción. Bueno, nuevamente, ya nos va a resonar a Mónica y a mí, pero pues aquí vamos. Es una presentación muy pequeñita, pero antes de empezar con la presentación, espero que mis alumnos hayan puesto mucha atención a la ponencia de César Duarte, porque el próximo examen es todo lo que vimos aquí. Bueno, pues vamos con mi ponencia. ¿Qué trato de hacer en esa ponencia? Bueno, esa mesa fue pensada un poco en tratar de a raíz de la teoría, entender la realidad. Y por eso un poco cartonado, pero al menos queremos entender que desde una perspectiva heterodoxa podemos darle una explicación a lo que está sucediendo, y esa es la intención ahora. La otra cuestión es que apenas estoy midiéndole el agua a los amantes. Entonces, estamos intentando ver qué está sucediendo, hacia dónde va, y ese es un proceso, no es instantáneo, a veces hay que darse de topes, por ahí no era, pero ahí voy. Bueno, esta teoría de Modern Money Theory, la expansión de la liquidez y la crisis, bueno, ya vimos en la primera parte que nos dice César, bueno, el Estado es fundamental en la generación, la creación de dinero, todo que tiene todo un supuesto, ¿no? Pero también hay un límite a esa creación de dinero. ¿Por qué? Porque la liquidez genera crisis. Esta es la premisa, y no es una premisa propia, está dentro de esta teoría de Modern Money Theory. Uno de los principales representantes es Minsky, Hegel, Keynes, Randall, son los que básicamente sostienen esta cuestión. Lo que quise hacer es que a 10 años de la crisis financiera, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado con la creación de liquidez? ¿Y qué tipo de liquidez se ha creado? Entonces, mi premisa es que los cambios en el sistema financiero estadounidense son el resultado de un nuevo patrón de acumulación llamado financiarización, que ya lo vimos hasta el colmo ayer, o money manager capitalism, del que nos habló esta mañana Carol, impuesto por la misma dinámica de competencia de los mercados financieros y en particular por los bancos de inversión ante las necesidades de obtener una ganancia mayor sin importar dónde y cómo ésta se origina, es decir, si en los mercados financieros o en la producción, dónde se origina esta ganancia, ¿no? Apoyados precisamente en la innovación financiera, que es otro tipo de dinero que no es necesariamente una creación del Estado, pero que se monta sobre ese dinero que el Estado puede generar, ¿no? Y que, como en la definición de César, nos dice que el dinero puede ser cualquier cosa que tome, bueno, el dinero puede tomar cualquier forma, siempre y cuando sea como un tipo de medio de pago, particularmente para saldar deudas. Entonces, en las economías modernas,
propiamente después de mediados de los 80, emerge la utilización de todo lo que son los bonos, los seguros y todo lo que es la titulación del crédito. Y yo lo estoy considerando como dinero, un dinero que tiene como base el crédito, y a la vez el crédito tiene como base esa emisión primaria de dinero a través del Estado. Hay que recordar una cuestión: el dinero tiene dos naturalezas. Uno es precisamente esa dinámica o ese perfil público, porque es una generación del Estado, pero también tiene una naturaleza distinta de ser privado. Además del Estado, existen otras instituciones que pueden generar dinero. Esos son los bancos, a través del crédito. Y con la financiarización en toda su potencia, se da la securitización, es decir, la titulación o titulización de ese dinero que se convierte en un bono o se convierte en un activo financiero con un nombre determinado y que se utiliza en los circuitos financieros para saldar deudas. Entonces, ese es mi marco. Podemos decir que cabe mencionar que la creciente relevancia del sector financiero en Estados Unidos se da desde finales de la Segunda Guerra Mundial y ha continuado desde entonces, marcando la pauta del proceso de financiarización en todo el mundo. Las principales características de la financiarización han sido la explosión a gran escala de los mercados financieros en los últimos 35 años, donde la utilización de este tipo de dinero, de este tipo de bonos e innovación financiera es el corazón de la dinámica de los mercados financieros y por lo tanto de la financiarización. Una creciente y generalizada desregulación financiera, sin esto no pudieran operar los bancos de esta forma, o sea, la desregulación nos posibilita la creación de un mayor volumen de dinero o de liquidez, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Ya lo vamos a ver. Tenemos que existe también un uso generalizado de instrumentos financieros, de los que les hablo, apoyados en la innovación y especulación y muy sofisticados, ¿no? Tenemos que hay un dominio de las finanzas sobre la industria, tenemos también un dominio del mecanismo de mercado y reducción del aparato estatal. O sea, curiosamente el Estado es el que emite el dinero, pero se presenta esta tendencia de reducción del aparato estatal, un creciente endeudamiento de las empresas, del gobierno y un creciente consumo gracias a la extensión de ese crédito, ¿no? Entonces estas son las características de la financiarización a grandes rasgos que marcan esta idea de creación de liquidez en otra forma. Entonces esta gráfica me gustó porque nos dice dentro de este proceso de liquidez qué tanto ingreso proviene del proceso de financiarización a través del uso de estas innovaciones financieras. Entonces, este rentier income es precisamente el ingreso que proviene de la utilización de estos recursos financieros, ¿no? Entonces, del 1980 al 2016, y si está mal, ahí culpen a Zach, porque él me ha hecho muchas de las gráficas que estoy utilizando, ¿no? Pero es claro cómo el ingreso por rendimientos de este tipo de instrumentos financieros supera a lo que nos generaría, a los instrumentos que nos generan intereses, a los dividendos que podrían tener las empresas o también ingresos por ventas. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo la financiarización se apodera de las actividades económicas y buena parte de los ingresos provienen de esa actividad, ¿no? Y esto nos lleva a plantearnos qué ha pasado, qué generó la crisis financiera del 2006, que fue precisamente la utilización de estos instrumentos. Hay autores que están convencidos que el corazón de la crisis del 2007 y 2008, fue precisamente la utilización o el uso de estas prácticas
de especulación con instrumentos financieros, con este tipo de dinero que puede, por la naturaleza de innovación financiera, expandirse de una forma muy acelerada, prácticamente sin restricción alguna, apoyada en la innovación tecnológica y bueno, toda la ingeniería financiera. Entonces, para darnos una idea, los activos bancarios son los que se contabilizan dentro del balance de un banco, y por lo general toda esa actividad de titulación y de uso de derivados y de otros tipos de instrumentos y de ingeniería financiera no se utiliza. Entonces, la participación de los activos bancarios de Estados Unidos en manos de los 10 bancos, o sea, ahorita vamos a ver, tiene nombre y apellido, cuánta cantidad de liquidez mueven sin aparentemente tener un respaldo físico, un respaldo que respalde el valor de esos instrumentos, ¿no? Esa creación de liquidez, esa expansión de la liquidez a través del uso de la innovación financiera. Es este otro tipo de dinero, ¿no?, que se mueve dentro de los mercados. Entonces, la participación de los activos en manos de los 10 bancos más grandes de Estados Unidos pasó del 25% al 71% en el 2015. Es decir, hay una concentración de activos financieros que son contabilizados en manos de unos cuantos bancos estadounidenses, 10 bancos estadounidenses, prácticamente los mismos que generaron la crisis del 2007 y 2008, ¿no? Entonces tenemos que 3 de esos bancos más grandes son el Citigroup, Bank of America, el JP Morgan, mantenían alrededor de 1.5 billones, es decir, 1.5 trillones, que es en inglés, de activos al final del 2017. Ahora pasan a tener 6 billones de dólares. O sea, ¿de dónde sale ese incremento de esa liquidez en manos de los bancos sin necesidad de implementar el crédito o que haya una mayor actividad económica? O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué está pasando? Tenemos también que el proceso de financiarización nos lleva a una concentración del número de instituciones bancarias. Por eso es que de 1990 teníamos alrededor, en Estados Unidos, estoy hablando del caso de Estados Unidos, alrededor de 12.343 bancos. Para el 2016 solo hay 5.289. ¿Qué pasa con ellos? Nada más a través del proceso de fusiones y adquisiciones se fue concentrando esas instituciones, y por eso pueden manejar ese volumen de liquidez, ¿no?, tan grande como el que les menciono. Otro aspecto muy importante es qué papel juega la política monetaria en la creación de esta liquidez tan grande. O sea, el Banco Central puede administrar la liquidez, bueno, voy rápido. Puede administrar o colocar la liquidez que el mercado esté necesitando a través de la tasa de interés de los fondos, de las tasas de fondos federales. Es decir, después del 2008 utilizó una política monetaria expansionista de la liquidez, donde el crédito, el costo del dinero prácticamente era cero. Eso hizo que tuviera mucha demanda de liquidez, aparentemente para dedicarse a cubrir las necesidades de la economía. Sin embargo, dadas las cuestiones, dadas los procesos de desregulación, no fue así. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde, según mi intuición y la forma en cómo apenas estoy abordando esta problemática, fue que pasó para 1916, 6 años después de la crisis? Los mismos, estos son los 10, 12, 13 bancos más grandes de Estados Unidos. Sus tenencias en activos crecen 2.43 trillones, 2.18 trillones entre JP Morgan, Bank of America, y ahí pueden ver los 5 bancos más grandes de Estados Unidos tienen tenencias grandes en activos financieros. Digo, no, estos son activos bancarios en sus balances. Podríamos decir que es mucho, pero cuando volteamos a ver sus tenencias en derivados, en innovaciones financieras, en bonos,
brinca de 2.3 a 59.18 trillones. El PIB de Estados Unidos en 1916-17 fue de 18 trillones. La tenencia de derivados de una sola institución financiera como Goldman Sachs mantuvieron 59 trillones, casi 60 trillones de derivados. ¿Cómo podemos hablar de esa gran disparidad entre el crecimiento del Producto Real de la economía más grande de Estados Unidos, que solamente alcanzó 18 trillones, y la tenencia no en activos totales, sino en derivados de 60 trillones? ¿Cuántas veces más? 5 veces más. Como 3-4 veces más una sola institución. Eso nos da un poco la dimensión de cuánto ha avanzado la financiarización del propio sistema financiero. Esto también nos da una idea de la importancia de la utilización o la peligrosidad de la utilización de este tipo de instrumentos financieros, y que finalmente originaron la crisis en 2008, y que no se ha limitado el uso de derivados, aún con toda la intención de la Dodd-Frank con Obama en 2010. Sigue las prácticas de utilización de derivados como principal fuente de ganancia para no solamente bancos e instituciones financieras, sino para otras empresas con la utilización de esto. ¿A dónde nos lleva? O sea, esto es una presión de liquidez fomentada por una política monetaria expansionista, que en vez de dirigir esos recursos al crédito y al fomento del crecimiento, se han destinado a los mercados financieros, donde los mercados emergentes han sido uno de los principales receptores de esa liquidez. Pero aún dentro de Estados Unidos es escandaloso entender estas cifras, donde los 5 bancos más grandes concentran alrededor de 250 trillones de dólares. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se transforma esa liquidez de la que inyecta la Reserva Federal y que puede convertirse y tomar la forma de estos derivados? Entonces, apenas estoy tratando de ver hacia dónde va. Y esto es hacia el 18 de marzo, no, 31 de marzo del 18. O sea, esta es una fuente oficial de la contabilidad de Estados Unidos, no la emito yo, la emite la OCDE, la Controller, la Currency Accountant, algo así, que se supone que tiene que supervisarlos también. Además, no ha habido una coerción de los bancos para los bancos a reducir su actividad en este tipo de activos financieros. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto? En un año, no entiendo. Entonces estoy explorando cómo va la relación, y si vemos la historia en el 2008, 2007, eso era también las estadísticas, y lo que vino, las prácticas en la utilización de derivados, seguimos en lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? Y eso será la próxima conferencia, ya les diré qué pasó. Bueno, eso es todo. Vamos con la mesa redonda. Les pido un poco de brevedad, estamos limitados de tiempo desafortunadamente. La siguiente ponencia es mayor concentración de las redes financieras en América del Norte, dada por la doctora Margarita Camarena. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Economía por la UNAM y licenciada en Economía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, académica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Actualmente se desempeña como investigadora titular B de tiempo completo definitiva del área de estudios urbanos y regionales, adscrita del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM. Entre sus líneas de investigación se encuentran estudios urbanos y regionales y circulaciones urbanas y regionales en México. Algunas de sus publicaciones recientes son Circulación de Valor Integradas, Dimensiones Urbanas y Regionales de México en el Contexto de Norteamérica, y Siembra tu Espacio, Arquitectura de Paisaje Socialmente Construido,
Por favor, doctora Camarena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este encuentro norte-sur, en esta mesa redonda del Modern Money y las estructuras y procesos que la financiarización está imponiéndole al mundo contemporáneo en todas sus escalas. Quiero agradecer a Claudia Maya y a Mónica Meléndez su amable invitación para participar con todos ustedes en esta reunión, en este espléndido encuentro. Presento en primer término las conclusiones a las que espero convencerlos después del argumento que presentaré como evidentes y verificables, plausibles y que pueden servir para contribuir al debate que estamos planteando en los términos muy interesantes de lo que es la regulación estatal, las medidas de intervención contracíclicas que desde el Estado Nacional era posible implementar y que se han venido debilitando recientemente con el auge del neoliberalismo en los años 80, quizá 2 décadas antes en los Estados Unidos, quizá años después en otras partes del mundo. El tema que nos convoca es verdaderamente controversial, porque por un lado estamos hablando de criptomonedas, que son 30 ya las criptomonedas que están circulando en el mundo, que es prácticamente una guerra contra el efectivo, que así como las tasas de liquidez o las tendencias inflacionarias fueron el elemento álgido del sistema en el último medio siglo, esta guerra contra el efectivo en las compras, en la producción, en los productos financieros online, están definiendo tendencias encontradas. ¿Sí? El dinero que se promueve a través de las criptomonedas es privado, cuando existía un monopolio de los estados como única institución autorizada para crear moneda. Entonces eso se acaba, simplemente. Las criptomonedas hacen de lado esa facultad exclusiva de los estados nacionales y se ahorran varios procesos de intermediación que habían sido fuente de ganancia y también mecanismos amortiguadores de las crisis que funcionaban como contratendencias de la caída tendencial de la tasa de ganancia, causa directa de las crisis en el largo plazo y en todos los 3 plazos, además de los que establece intermitentemente la operación del capital financiero. Entonces, la mayor concentración y conectividad de las redes mundiales está cuestionando el papel del Estado como regulador del dinero público. Y en segundo término, que ya las presentaciones anteriores de César Grande y Claudia Maya me permiten hablar, porque también en un principio, en la primera sesión del día de hoy de este encuentro, con Carol Hill, pues hace posible que ya quede suficientemente planteado el término de la teoría del dinero moderno, precisamente como un intento de formular alternativas al enfoque de la ortodoxia económica. Entonces vamos a empezar con el argumento. Ahí está. Creo que aquí empezamos. Son esos elementos que aparecen en la pantalla los que propongo a su distinguida consideración, en el sentido de que los 5 bancos más grandes en México ya en el 2017 controlan el 72% de las actividades o de los activos financieros. En Canadá son 6 los bancos más concentrados. En Estados Unidos son 5 los bancos más concentrados que controlan el 44%. En Estados Unidos controlan el 85%.
a pesar de la integración probablemente irreversible en términos económicos, financieros y territoriales de América del Norte, subsisten enormes disparidades y en términos del sistema bancario, la concentración y la conexión de las redes financieras finalmente se aúnan en términos de los nodos que concentran y organizan esas redes financieras no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo. No se trata de ciudades de alta conectividad, se trata de ciudades muy densas en el movimiento de todas las formas de capital. Entonces, estas cifras ahorita las vamos a completar con otras que, ahorita que deje de pensar tanto la computadora, sí. Me permitirán ir dando ideas del sentido que tiene la concentración financiera en Norteamérica en contraste con lo que sucede en el conjunto y en las microregiones del subcontinente norteamericano y el resto del mundo. Norteamérica representa entre el 34 y 40% de la economía mundial, China solita el 25%, y bueno, los países desarrollados ocupan el resto y un porcentaje muy chiquito, el tercer mundo, que gracias a la convocatoria de Mónica y Claudia siempre hemos de tenerlos presentes. Allí tienen en la zona central de la lámina Estados Unidos, en la parte inferior izquierda, naturalmente por los cielos eternos que tienen la mayor parte de Canadá, pues solo la franja fronteriza y del este con Estados Unidos concentra la mayor cantidad de bancos comerciales, y pues en México sucede lo mismo con la parte centro y occidente. Este cuadro presenta algunas características como los millones de dólares en los tres países del subcontinente norteamericano en términos de billones, en inglés billones, de activos, la cobertura que tienen estos. Alguien mencionaba en la primera sesión de la mañana que si todos nuestros bancos son nacionales o extranjeros, y alguien dijo, hay uno mexicano. Pues tenemos en México 51 instituciones de crédito, y ahorita les voy a decir cuántas tenemos realmente registradas. 51 instituciones de crédito extranjeras con oficinas en México, más no sé cuántas bancas de desarrollo, como 18, y ahorita vamos a llegar a esos datos. Pero antes quisiera decirles que la conectividad que está alcanzando el mundo ha crecido entre 1908 y 2018 más de 954 veces, considerando los flujos de datos, los flujos financieros y los flujos comerciales. Entonces realmente no se trata de que se duplicó, se triplicó, se multiplicó más de 954 veces el intercambio de datos, dando lugar a otro horizonte práctico, teórico, real, virtual del intercambio económico inusitado. Se está reestructurando no solo el sistema financiero, sino la economía mundial en todas sus escalas. Y estas intensidades de la conectividad no son más que formas de intensificar, de densificar los valores financieros en el mundo. Quiero decir que concentración no solamente están los datos del aumento en la intensidad de los flujos entre 2003 y 2015, en el que efectivamente la curva roja nos dice, bueno, qué clase de cambio mundial estamos viviendo, pero los otros dos sectores, el financiero y el comercial, están jalados, están siendo jalados por este proceso de intensificación en el intercambio de datos, que podría identificarse como una contratendencia cíclica formidable, así como lo fue el crédito en los Estados Unidos en los años 60, o desde el origen de la transición del feudalismo al capitalismo desde el siglo XIV al XIX. Nada más que ahora estas contratendencias, igual que todo el sistema financiero lo fue desde los años 60-80, empiezan a ser moldeadas por la propia crisis, no solamente a ser proclives a ella.
Entonces, ¿cómo es que la crisis resulta ser un gran negocio? Este cuadro, tenemos a Tsuyoshi todavía por acá con nosotros, compañero japonés feliz que nos acompaña en momentos y reuniones importantes, podrá dar fe de la intensidad que está viviendo ese país. Aquí se compara Japón y Estados Unidos para presentarles el dato de las transacciones sin efectivo por habitante entre estos países, en donde ustedes pueden atestiguar cómo la guerra contra el dinero en efectivo está efectivamente teniendo un lugar fundamental, ¿no? Ya lo dijo Claudio Maya, no en términos de una guerra, sino en una lucha pro y contra la liquidez como causante de la crisis. Aquí quiero simplemente decir que el enfoque de la teoría cartista del dinero parece antecedente de la teoría del dinero moderno, en el que el Estado era la institución capaz de imponer obligaciones, y que eso definitivamente ha estado cambiando, ¿no? Así como lo plantea el Randall Frey en sus documentos más recientes. La capacidad reguladora fiscal y financiera sobre el gasto público cambió, porque ya no se pone énfasis en el control fiscal, sino precisamente en la política monetaria, y eso se deja como reducto, como margen del acuerdo en el que se supeditan los tomadores de decisiones de los aparatos del gobierno y las financieras. O sea, no solo se trata de la fase superior del capitalismo, como decían los clásicos de fines del siglo XIX y del XX, sino que al hablar de concentración hablamos justamente de la característica, de las características, la más abstracta en términos de Rudolf Hilferding. Estos son, citando su famosísimo El Capital Financiero de 1900, principios del siglo, no sé si 14, no me acuerdo, en donde dice, es el elemento más abstracto en la característica de las características del proceso de acumulación, así como la teoría del valor trabajo que ya se mencionaba al principio de este día del encuentro. Es el elemento más concreto, fundado en la separación del hacer y lo hecho, que genera la posibilidad de un valor excedente apropiable y manejable por todas las formas de capital. El elemento más abstracto de ese proceso se llama la concentración de capital. Es muy frecuente que se identifique junto con la concentración el proceso de captación del dinero en menos manos por medio de fusiones, compras, robos, todos los procesos de expropiación y despojo que han caracterizado al capitalismo. Pero lo importante es distinguir que en la actualidad, y aquí discrepo con una de las observaciones de hace ratito, en el sentido que ya no se generan valores, se siguen generando valores, pero en una concentración muy diferente, en la que la participación del trabajo vivo simplemente se recicla, no a través del trabajo muerto, sino a través de los sectores que siguen vivos y activos y que cada vez son menores, o sea, los niveles de desempleo, las tasas de valorización. Todos esos factores afectan la concentración, haciéndola mucho más alta en términos del capital activo fijo en relación con el capital activo circulante. Entonces, si la generación de valor depende del trabajo vivo, los valores que se están financiarizando y que ponen en crisis constantemente al sistema financiero no pueden ser resultado más que de esa opresión, de ese desperdicio, de esa necesidad de destrucción del valor excedente que se ha generado y de la imposibilidad de mantener en condiciones estables este movimiento que es fundamental del capitalismo, ¿no? En resumen, orándome porque yo creo que tengo el tiempo encima, déjenme mirar a las hojas de las conclusiones. La mayor concentración de las redes financieras en América del Norte es resultado de intensos flujos financieros mundiales. El enfoque de la regulación alternativa del modern money sobre las finanzas desreguladas es importante
para comprender las implicaciones de la política monetaria y fiscal, tanto en la práctica civil como en el espacio de las políticas públicas de gobierno que emiten sus propias monedas y que, como les decía, está cambiando drásticamente. De acuerdo con este enfoque, las dificultades, según Minsky, cito, siguen estando por el lado de la demanda, que se comporta de otras maneras distintas a las que la obediencia pudiera facilitar el control público del dinero. O sea, la gente prefiere experimentar otras formas de ganancia y lo hace en una escala civil individual, a la manera como los grandes consorcios lo intentan seguir haciendo de la misma manera que en el 2007 y 2008, ¿no? Después de la crisis financiera, bancos como Bank of America y Goldman Sachs se hicieron más grandes y son 2 de los 6 que en ese país controlan el 84% de los activos. ¿Sí? En México el proceso de concentración y centralización es muy semejante, pero no puede decirse que si bien la tendencia es la misma, el comportamiento en Canadá y en México es distinto. En Canadá siguen siendo no bancos pequeños o muy grandes, pero siguen estando en contacto estrecho con la clientela, cosa que en Estados Unidos se ha perdido. Y en México, bueno, seguimos siendo el paraíso de las tasas de interés, puesto que todo el mundo está bajando, pero aquí vean ustedes lo que cobran las tasas de interés en los centros comerciales más grandes que les encanta promover sus tasas, arriba del 50 y tantos %. Entonces, tenemos por un lado débiles mecanismos de regulación estatal. No porque el Estado se haya reducido o gaste menos o gaste más, sino porque su función es diferente. Tenemos acciones que en lugar de resultar contracíclicas son procíclicas. O sea, el Estado en lugar de atemperar en la profundidad de los ciclos la acentúa. Entonces no se pueden esperar cosas diferentes haciendo lo mismo, ¿verdad? Si queremos cambiar, hay que hacer cosas diferentes. El sistema financiero mundial no está haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces no pueden impedir los ciclos de crisis ni sus efectos negativos en el largo plazo y ni tampoco resolver, y aquí me refiero al tema de la convocatoria sobre países emergentes y mercados regionales, no pueden dejar de seguir fracturando y actuando en contra de los mercados regionales, y la desigualdad de los países emergentes no puede dejar de reducirse en la contracara de este proceso de concentración. Finalmente, reitero a ustedes las dos conclusiones, en el sentido de que la conectividad es un mecanismo igual que el crédito del sistema bancario contra la tendencia de las crisis, que se está convirtiendo en procíclico, procrítico a medida que aumenta la concentración. Hay una mayor concentración de los capitales, de los excedentes, de los productos que ofrecen, y esto está cuestionando el papel del Estado como regulador del Estado del dinero público. Entonces, estos hechos cuestionan el ánimo regulador que tendría la teoría del dinero moderno, ¿no? Sin embargo, no puede dejar de valorarse su intento un poco que no quiero calificarlo a la ligera, pero me resulta inviable. O sea, no puede revertirse el proceso histórico que ha cambiado la función del Estado, y el Estado ya no puede dejar de actuar más que aliado y sujeto, como si estuviera secuestrado por el propio capital financiero. De todas maneras, es fundamental encontrar alternativas al enfoque de la ortodoxia económica contemporánea, y creo que eso es uno de los grandes aciertos de este encuentro. Muchas gracias. Vamos rápidamente a los comentarios dados por el doctor Diego Guevara. Es doctor en Ciencias Económicas, maestro en Ciencias Económicas y ingeniero meteorológico de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado trabajo de investigación y docencia con la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Escuela para el Desarrollo. Trabajó en el Ministerio de Comunicaciones de la University of Lima. Además, ha desempeñado cargos de docencia en la Universidad Católica de Colombia, la Universidad de La Sabana, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional.
Entre sus publicaciones recientes se encuentran Finanzas y Desigualdad, una mirada exploratoria desde la perspectiva de la financiarización, y La crisis del 29 y las lecciones no aprendidas, un panorama socioeconómico de la vida en Estados Unidos en la década de los 20 desde una perspectiva cíclica. Buenas tardes a todos, muchas gracias por sus presentaciones en esta mesa. Bueno, en primer lugar, César ha hecho una presentación, digamos, muy didáctica y explicativa de lo que es el enfoque de el enfoque, digamos, de teoría monetaria moderna, pues donde finalmente hay un debate bien interesante, incluso dentro de la escuela post-keynesiana, si es la teoría más acertada o no. Creo que se ha tomado algunas citas de Pale y otras de la OA, hay un buen artículo de la Friendly Critic, una crítica amigable del MMT, y poco a poco, si bien en ciertos grupos ha ganado espacios en MMT, con la discusión grande que ha hecho Mosler, como financiero importante para explicar esta visión del dinero y contracciones a diferentes idiomas, en términos del realismo, y creo que ahí la crítica, a mí me gusta bastante la crítica de Pali, que se representa realmente un arreglo institucional específico, y en este punto creo que Polo pues, se termina con una pregunta, ¿será una política o una teoría? En términos teóricos, creo que MMT puede dar luces de algunos aspectos, pero en términos del realismo en el que estamos hoy en día, pues no es tan claro, y más como decía Margarita, al final, creo que incluso todo este tema de las puertas giratorias, cuando tú planteas en ese planteamiento de la concentración de las redes y la pérdida del Estado regulador social. O sea, hoy todo el tiempo nosotros tenemos un circuito de puertas de lo que llaman las puertas giratorias, ¿no? Los reguladores que van al sector financiero y vuelven, y pues en ese escenario de puertas giratorias el papel de la regulación es mínimo, ¿no? Sin embargo, puede ser, digamos, una teoría bonita. Creo que yo no he estudiado a profundidad el tema del MMT, pero en este libro que escribió Randall Wray para tratar de explicar unas ideas básicas de Minsky, pone de Minsky más, pone unos ejemplos muy bonitos de qué sería el MMT para los niños, como cuando el papá le da unas piecitas de papel, entonces el niño tiene que hacer las tareas y así las devuelve. Sí, finalmente esta es la idea de que pues, cualquiera pueda hacer dinero, lo importante es que alguien lo reciba y los impuestos sobre ese mecanismo como de control del Estado. Sin embargo, la regla institucional actual, pues esto no es cierto. Entonces, es una teoría interesante conceptualmente, pero bueno, en todo esto hay unos debates muy bonitos. Y creo que desde el punto de vista de la liquidez, bueno, no vi lo que plantea Claudia, nos muestra toda una serie, digamos, de estadísticas que definitivamente es la financiación, una mayor complejidad de activos financieros y en manos de quienes están, digamos, esos activos, ¿no? Tal vez ahora lo puedes explicar mejor como esa conexión entre lo teórico, el MMT y la idea de que la liquidez genera crisis se puede expandir, digamos, un poco más, ¿no? Pero me parece de todas formas, digamos, un enfoque interesante, y teniendo en cuenta que la escuela del MMT es pues, heredera directa de Minsky, los estudiantes que han estudiado este movimiento capitalista, que es bastante bueno. Finalmente, bueno, para extenderme tanto, ustedes puedan hablarlo, yo creo que el tema que tocaba Margarita al final es fundamental, y es la concentración del sistema financiero, porque esto nos lleva a toda la literatura de los famosos too big to fail, y esto no solo está pasando en los países, digamos, del norte, sino como lo mencionan, al igual en México, Canadá y demás, en América Latina, en América del Sur, sucede lo mismo, la concentración tanto de bancos como de fondos de retiro, fondos de pensión, cada vez es más notable, y realmente es un sector financiero muy fuerte, y si tenemos en cuenta que el poder financiero es poder político, se ratifica tu hipótesis de la pérdida del control regulador. De todas formas, la literatura ortodoxa es una vertiente que defiende bastante aunque parece curioso que dentro de la escuela de ortodoxa, que tanto se defiende la competencia y demás, pareciera ser que algunos para el sector financiero no defienden la hipótesis de competencia, sino más bien la idea de que los bancos deben estar concentrados para que sean mucho más sólidos y no pierdan poder, o más bien no sean tan afectados en una crisis, o si lo van a hacer, como son too big to fail, esta teoría es demasiado grandes para fallar, al final pues
siempre van a ser rescatados por la literatura ortodoxa, una vertiente que defiende la concentración, digamos, bancaria, y creo que se apoyan en esa idea, que son menos vulnerables al riesgo cuando uno tiene una competencia en diferentes actores, y esta literatura es la que legitima que haya concentración del sector financiero, lo legitima, digamos, bastante. Y el mecanismo que menciona Margarita al final creo que es clave. De todas formas, las velocidades de transferencia de crisis, que son muy diferentes en la crisis de los 30, de los 2000 y de 2016, cada vez con esto de los trading de alta frecuencia y demás, pues la velocidad de las crisis es muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, creo que encierra esto más para ustedes que son más conocedores de América del Norte, pero pues una realidad que si bien puede ser analizada desde cierta perspectiva a la luz de la MMT como el elemento de análisis teórico, me queda en la duda del aire, creo que César lo profesor también no lo puede pensar como una política económica, sino más bien como una herramienta de ayuda al análisis y que ustedes han presentado acá en esta película. Entonces, bueno, creo que podemos pasar a las preguntas tal vez del público. Muchas gracias de nuevo a Mónica y a Claudia por la invitación a este evento. Tenemos espacio para preguntas del público. Gracias, buenos días. Mi pregunta es para el maestro César Duarte. Aunque en la presentación no habla sobre el tema de Porfiriano, a mí me genera mucho interés y quisiera preguntar ¿qué pasa cuando en el sistema la creación del dinero es por parte de bancos? Recordaremos que con la primera ley de instituciones de crédito de 1897 no es el Estado quien emite el dinero, sino es el Banco de Londres, el Banco Nacional y el sistema de bancos de emisión. En ese periodo hubo un proceso de negociación entre el gobierno y entre los banqueros para regular la emisión de circulante. Esa sería la primera, y la segunda es quién fija la tasa de interés de los créditos en el periodo. ¿Es el mercado o igual hay una regla entre el gobierno y estos banqueros? Mi otra pregunta es para la doctora Margarita Camarena. Me nació una duda porque en los últimos años he trabajado con urbanistas y con arquitectos. ¿Y qué papel juega el proceso de financiarización o qué relación existe con el proceso de gentrificación? Muchas gracias. Tomamos más preguntas y después pasamos a respuestas. Gracias por las presentaciones. Tengo cuatro preguntas. La primera está relacionada con lo que Ángela ahí atrás preguntó, que es justamente cómo la moderna teoría del dinero está ese puente entre el peso neocapitalista y el poder del Estado, lo que es la creación, lo que es creado y aceptado nacionalmente con dinero, y el poder de creación privado del dinero, no solo restringir el poder de creación privado del dinero por parte del mundo comercial, sino por todo lo que Claudia viene mencionando en términos de innovación tecnológica aplicada al sector monetario, ¿no? Entonces, sean plataformas fintech, plataformas de crédito, esas nuevas modalidades que extrapolan ese poder de creación del dinero, y justamente pensando que lo que va a estar en la clave de lo que es aceptado como dinero es una construcción social, ¿no? Entonces hay una jerarquía en esa discusión. La segunda pregunta también, pensando más de forma general, y quiero que no deje las preguntas huérfanas ahí, no quiero hablarles, es justamente algo que Sandra mencionó sobre el principio de la consolidación, ¿no? Entonces explicar un poquito mejor cómo se da eso, si son dos agentes del mismo gobierno, el Tesoro y el Banco Central,
¿cómo es esa conexión entre política fiscal y política monetaria, considerando un gobierno soberano en términos de emisión monetaria? Y un poco ampliando y haciendo eco a las críticas que Diego hace a toda esa escuela de por detrás del MMT, ¿no? De las teorías modernas del dinero. Otra crítica también, quizás no tan amigable, es en términos de historia económica, de fuentes primarias, poco trabajo se ha hecho en términos de validar esas tesis, ¿no? Entonces siempre citan el libro de Grissom de los años 70, nadie tiene la copia de eso. ¿Qué más se ha hecho en ese campo, ¿no? Y ya, pues gracias. 3 preguntas más y cerramos. Buenas tardes. Bueno, ha quedado claro como el papel tan importante que tiene el Estado en toda esta cuestión de la desregulación y de dejar que la economía llegue a ese punto en la parte financiera. Mi pregunta va en el sentido de que si en esta dinámica de financiarización de la economía, en donde la sociedad también puede reconocer el papel que tiene dentro del sistema económico, dentro de la economía real, dentro de la economía financiera, en su papel como consumidor y como productor, que si hay espacio para que las personas, para que la sociedad oponga resistencia a este proceso de financiarización de la economía, y cuáles serían los límites para esta resistencia, o la sociedad queda totalmente privada de formas de resistir. Gracias. ¿Las otras 2 preguntas? Bueno, gracias por la ponencia. Desde hace tiempo a mí me surge la teoría del dinero, y esto funciona con el gran gobierno, y quisiera hacer una pregunta en general, como ¿no será que pensando por ejemplo en la frase de Minsky, donde todos pueden hacer dinero, el problema es que te lo acepten, y también que el dinero puede ser cualquier cosa, porque cualquier cosa puede tener las funciones, ¿no será que la teoría moderna del dinero tiene practicidad cuando hay un control militar del territorio? Es decir, pensando en las monedas solidarias de México, cuando se empieza a hacer un proceso de creación monetaria como el TUMIN, la PGR alega que el Estado tiene el monopolio de la creación monetaria. ¿No será que en el fondo la teoría moderna del dinero apela a un control territorial? También, por ejemplo, la hegemonía del dólar construida alrededor de todas las bases militares, como se ha documentado recientemente. Y pues nada. Mi pregunta es para Margarita Camarena, y es sobre el concepto Bitcoin, porque cuando comenzamos a estudiarlo y lo comparamos con la definición tradicional de dinero, pues pareciera que no encaja porque no es unidad de cuenta y tampoco está respaldada por el Estado, pero sin embargo es medio de pago y es una construcción social. Entonces, en ese sentido, ¿podremos considerar las criptomonedas como dinero? Y en caso de que sea así, ¿sería necesario elaborar una nueva categoría, modernizar la categoría de dinero para que entrara? Gracias. Abrimos espacio para las respuestas. Bueno, primero, gracias por las preguntas del Porfillato. Pero como no es el tema, les voy a responder, pero muy, digamos, de manera muy breve, y ya si ya lo platicamos también. El hecho de que se creen los bancos o se empiece a consolidar un sistema bancario en el Porfillato no implica que el gobierno pierda el control, y de hecho, justo lo que yo sostengo es que el gobierno ni siquiera tiene el control aún de la oferta monetaria, si podemos llamar eso. La aparición de los bancos
hace que el billete comience a circular y empiece a desplazar las viejas monedas, pero no se dejan de usar las viejas monedas. Eso es algo que tenemos hasta ahora, ¿no? Llevamos 2 días hablando de que el Banco de México está emitiendo nuevos billetes. Eso quiere decir que el banco sigue teniendo cierto control sobre el dinero que utiliza. Sobre la fijación de la tasa de interés, es el mercado. El poder de los bancos en esta época es muy bajo, ¿no? Y tiene que ver más bien con una cuestión de los prestamistas, no solo bancarios, sino cualquier otro tipo de prestamista que está en ese mercado, que dan muchísimo, ¿sí? Respecto de lo que comentaba Mónica, a mí lo que, bueno, yo voy a tomar, esperando que no se vuelvan a hacer las otras preguntas, la cuestión del origen del dinero, que es algo que a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Porque, como mencionabas, la teoría monetaria del dinero recurre a estas fuentes que ni siquiera son fuentes primarias, y el libro que mencionas y es Michel, ¿no? Y son ellos dos. Pero lo interesante es que lo interesante es que Inés, aunque termina adoptando una posición de dinero estatal, en realidad lo que está demostrando es la posición del dinero crédito, que una cosa no significa la otra necesariamente, ¿no? Y de hecho los estudios antropológicos que se han hecho, que son los que más se han dedicado a tratar de descubrir este origen del dinero, se han ido por ese lado. El más reciente, o al menos el más reciente que ha circulado masivamente, es el libro de Graeber, que es la historia de la deuda de 5.000 años. Y justamente Graeber ahí demuestra cómo en realidad el dinero siempre ha sido crédito, ¿sí? Y no tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la sociedad, ¿sí? Como una construcción social. Entonces, desde ahí también se puede hacer esa crítica, aunque otra vez esa crítica se puede responder o la responden ellos diciendo, bueno, es que no estamos haciendo historia, estamos haciendo una teoría, y esta teoría es lógica, y entonces esto, ¿no? Pero bueno, sobre lo que comentaban de la resistencia de la sociedad a este tipo de procesos, o sea, yo creo que sí se puede, pero digamos, no podemos resistir solo la financiarización sin poner en jaque todo lo demás. Es decir, es como la lucha feminista, lo que asumen muchos marxistas, ¿no? O sea, no se puede destruir al patriarcado sin destruir al capitalismo, ¿sí? Yo pienso que va por ahí. O sea, no puedes romper estas tendencias a la financiarización si no, digamos, atacas per se el sistema que llevó esas tendencias, porque es algo que el capitalismo necesita para sobrevivir y para seguir reproduciéndose. Entonces, se puede, pero no es fácil, ¿no? Y toma bastante tiempo. Eso es mi posición muy personal. Sobre el Estado y el control militar, no, sí tiene que haber un control, pero no tiene que ser necesariamente militar, y es la idea de Estado, la idea clásica de Estado de Weber, no el monopolio legítimo de la violencia. El Estado tiene que tener ese monopolio con el fin de que su dinero pueda circular, y para tal tienes que tener un Estado fuerte, es decir, un Estado que dé miedo, ¿no? O sea, un Estado al que temas no pagar impuestos, un Estado al que temas no aceptar su dinero, porque sabes que hay consecuencias, y el Estado mexicano da miedo porque te desaparece o por otro tipo de cosas, pero no te da miedo en ese sentido. O sea, tú no pagas impuestos y no pasa nada, ¿no? O sea, bueno, se supone, pero, y también depende de quién eres, ¿no? También, entonces ahí tiene que ver con una relación de poder, y es justamente algo que quería resaltar, y ya no me dio tiempo de la teoría monetaria del dinero, al hablar de la teoría moderna del dinero, al hablar de arreglos institucionales y arreglos políticos que estás ignorando todo ese juego de relaciones de poder, de relaciones de fuerza que hay en la sociedad, ¿no? Y que no puedes ignorar, que es algo que la economía ha tenido que hacer mucho, y que la economía política no obviaba, ¿no? Y bueno, creo que voy a tratar de aclarar un poquito la observación de Diego. Sí, claro, trata esa vinculación, cómo la liquidez genera crisis, ¿no? Cómo el dinero reconvierte en liquidez y demás. En el sector final, bueno, en general en la economía, cuando existe abundante liquidez, cuando existe un crecimiento sostenido, digamos, cierta estabilidad, Minsky dice que la inestabilidad produce inestabilidad, y esto cómo se genera, pues, a través de la especulación. Cuando existen recursos abundantes, digamos, no nada más abundantes sino excedentes, que no pueden ser absorbidos por el aparato industrial,
¿qué se hace con esos recursos? Pues se dedican a la especulación. Y la innovación financiera ha sido excelente para transformar esos recursos que se descolocan de la actividad productiva hacia la actividad especulativa. Más toda la serie de lo que mencionabas, estos black box y los tienen otro nombre, sí, donde la circulación del dinero y de los contratos de deuda giran, pero así en nanosegundos, pues hacen obviamente que esa liquidez crezca a través de estos contratos de deuda y a través convertidos en innovaciones financieras. Es sumamente complejo, es muy complejo. Ahí aún los mismos derivados son el instrumento más adecuado para el incremento de esa liquidez, por la manera en cómo son aceptados y por la manera en cómo se colocan y giran dentro de la misma dinámica de los mercados financieros y la interrelación de las instituciones financieras, que se consolidan o se concentran en unos cuantos tenedores, como ya lo vimos, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, o sea, es creación de dinero, expansión de la liquidez apoyada por una política monetaria laxa, pues la habilitación de la especulación, el uso de innovación financiera y finalmente el incremento de la burbuja especulativa y viene la crisis. Va en esa dirección que tengo que, se supone que esa es mi línea, esa es mi intuición y eso es lo que quiero probar, basada en el Modern Money Theory, ¿no? Por ahí sería la dinámica. Principio de la consolidación de política fiscal y política monetaria no entendí muy bien, pero como yo veo el caso estadounidense, donde hace una reforma fiscal, condona un montón de impuestos a las grandes corporaciones, en vez de que esas corporaciones destinen a la ampliación de su planta productiva, destinan ese dinero que no se lo dieron al gobierno en forma de impuestos a la especulación. Entonces eso incrementa el flujo de recursos dentro de los mercados con una política monetaria muy laxa, inunda aún más de liquidez los mercados, incluyendo mayor inestabilidad y con pues mayor vulnerabilidad a una crisis, ¿no? Sociedad y el papel como consumidor, productor y qué resistencia. Eso está bien complejo, sobre todo con los acuerdos de los TTP, PPT o cosas así, donde podemos observar al gobierno corporativo tan poderoso, a los 5 bancos estadounidenses más poderosos dictando la tendencia o la tendencia y capacidad de crecimiento de la economía, estableciendo los patrones de consumo, estableciendo los espacios de ganancia y disminuyendo la habilidad de un gobierno. Ya ni siquiera podemos hablar de gobiernos soberanos en ese sentido, que puedan utilizar su política monetaria y fiscal a discreción. Entonces estamos como muy a contracorriente, y por otro lado se diluye la capacidad de los países democráticos para oponerse a estas tendencias. Muchos dicen que puede ser reversible la financiarización, yo creo que no, o sea, las tendencias de concentración de capital, de concentración industrial, en unas cuantas a través de instituciones, o sea, es un cambio institucional muy fuerte también, donde la privatización de todos los sectores y antes espacios públicos tiene un papel importante. Entonces yo veo muy difícil que haya un retroceso ante este proceso de financiarización global en todos los aspectos de la economía. Entonces por ahí dejo mis comentarios. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a intentar referirme a algunas cosas que pudieran agregarse a lo que ya han contestado mis compañeros precedentemente. Creo que Ángel empezó diciéndonos, ¿y qué con la financiarización y la gentrificación?
Una de las primeras formas del capital propiamente tal surge cuando la posesión y la propiedad de la tierra se vuelve un asunto de mercado, un asunto mercantil que se compra y se vende, que deja de ser un derecho feudal y que se pone precisamente como una mercancía en un mercado que puede valorarse o desvalorarse, está sujeto a la especulación, a la lucha por el poder, convertirse en metros cuadrados de tierra, en hectáreas o territorios, regiones y países completos por los que sigue el mundo luchando entre los 210 países que existen actualmente y los miles de regiones, ¿no? O sea, ese proceso primario de capitalización de la renta es el que rija también en la identificación. Desde mi punto de vista, está muy asociado con los procesos de generación de ganancia extraordinaria que inauguraron los monopolios en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando desde el punto de vista de Suicidaran y otros marxistas de esa corriente, se generalizó el capitalismo monopolista de Estado. O sea, monopolios al amparo del Estado, donde el Estado todavía, como Estado benefactor, tenía un papel muy importante en el aseguramiento y en la regulación de esos procesos todavía más o menos estructurados en la reproducción y la acumulación de capital. Entonces, la gentrificación es un negocio excepcional que se pretende plantear en términos de privatización, de reprivatización, de modernización. Pero si contemplamos la Ciudad de México, que desde 1500 a la fecha ha surgido y desaparecido 10 veces por incendios, por inundaciones, por la revolución, por la independencia, pues es un proceso de gentrificación masivo, constante, que hace que esta ciudad sea hábitat, vivienda de la cantidad de gente que en los años 50 poblaba todo el país. Entonces, el proceso de gentrificación puede medirse en términos de inversión y rentabilidad financiarizada o no financiarizada directamente por los márgenes extraordinarios de ese rango de ganancia en el proceso de producción y apropiación de la tierra, del suelo, ¿no? Por si quería un detalle acerca de cómo es que la gentrificación no es el proceso de los negocios inmobiliarios tradicionales, sino algo excepcional. Es que en esa modernización, revalorización, efectivamente se están jalando ganancias de forma extraordinaria de cualquier otro sector funcional, regional, en donde la obra tiene lugar, Vertigracia, Colonia Roma, Condesa, etc. ¿no? Y más. La creación privada del dinero, ahorita me voy a referir a eso que el compañero planteaba como unidad de cuenta, ¿no? Por el papel del Estado y la desregulación, que tiene que ver con lo de la sociedad. Ya Claudia Maya acaba de poner el dedo en el renglón, y solamente quisiera sugerir provocativamente, más que contestar, sugerir que la sociedad efectivamente está privada de formas de resistir intencionalmente, y esto no es solamente parte del atributo weberiano de prohibir que tiene el Estado moderno, sino es parte de la norma de control social que unos a otros nos imponemos constantemente, ¿sí? O sea, creo que la sociedad genera cientos de alternativas a cada instante, pero no logran establecerse por más armónicas, contemplativas, incluyentes de la diferencia, progresista, por lo mejor que sean, no alcanzan a establecerse. Hay comida para toda la gente y se mueren niños al año, igual que los muertos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos todas las técnicas de la economía, todas, para evitar las crisis, y no las podemos aplicar. Entonces, ¿qué sucede? O sea, estamos en un proceso en donde la sociedad pareciera no existir, en términos del vinculante, del cohesionante, del que nos lleva a actuar sino en momentos extraordinarios, y aunque generen extraordinarias salidas, no se impone. Creo que ese es un problema que le toca a las nuevas generaciones. De ahí me regañan mis alumnos, ¿cómo se heredaron ese mundo tan horrible, ¿no? Como decía el de los dos, ¿cómo se llama? Sí, Jim Morrison decía, en esos años 90 queremos al mundo y lo queremos ya.
Parece que se nos ha olvidado. Pero los financieros son los que hicieron subir este lema, que lo están logrando. Entonces, sí estamos en una fragilidad monetaria en donde podría asimilarse a condiciones de guerra sin duda, porque el territorio como sustrato imaginario, pero práctico al mismo tiempo en términos simbólicos de la fuerza del Estado, es fundamental para que haya estabilidad monetaria. No sé si llegaron a oír a sus tatarabuelitos de los bilimbiques, de las monedas de Pancho Villa y otras distintas de los carrancistas. Cada grupo en la Revolución Mexicana emitía su propia moneda y se sentían facultados como personeros, o sea, ahora sí que como cara del Estado Nacional, que todavía no se consolidaría sino hasta 30 años después. Bueno, era un detalle para decir estoy de acuerdo, ok, muy bien dicho, sobre el dinero y el territorio. El Bitcoin, creo que o sea, yo me he metido a todas las preguntas que escuché, pero la del Bitcoin como unidad de cuenta, creo que definitivamente me está diciendo, a ver, Margarita, escucha esto. Sí, es una unidad de cuenta, no tiene respaldo del Estado y sin embargo funciona como dinero, no como moneda. O sea, tiene esas tres cualidades de equivalente general, medio de pago o unidad de cuenta, y a la vez es mercancía. Lo que se está comprando y vendiendo es el encadenamiento de facultades de compra y de venta que implican un mecanismo mucho más eficaz que el de las monedas, con respaldo oro, o como decía Claudia, con reserva, con respaldo en dinero primario que tenían las bancas centrales desde, creo, el promedio de los años 20-28 en el mundo, porque no siempre hubo bancos centrales. Son un invento más o menos de 100 años, un poquitito más, ¿no? Sin embargo, antes de que hubiera el capitalismo como modo dominante, los bancos que vienen de las bancas, donde se sentaban con bolsas de oro a dar y recibir y firmar pagarés, emitían representaciones de valor antes de que existieran pagarés. Sí, ya el capitalismo empezó con esa innovación financiera que ahora nos resulta tan sorprendente, ¿no? Entonces, creo que sí hay que trabajar precisamente sobre esta virtualidad de los encadenamientos que están poniendo en entredicho el diseño de los sistemas financieros que habíamos conocido hasta ahorita. O sea, no solo es otra moneda, otro medio de cambio, otra unidad de cuenta, sino es otro sistema fiscal, otro sistema financiero. No creo que sea otro capitalismo, creo que se confirman las tendencias, las leyes fundamentales, y creo que precisamente esa guerra contra el efectivo, esa evidencia del fracaso ya no de la política fiscal, sino también de la política monetaria, nos está diciendo de que no ya está tocando al final así la falta para acabar con el sistema capitalista, pero sí nos está diciendo que se trata de un sistema transitorio. No surgió sino hace 200 años ya como modo dominante, aunque desde el siglo XI y XIV había indicios de economías mercantiles simples. Quiere decir que no es eterno. Hasta ahorita es la formación social, el modo de producción que menos tiempo ha durado, ¿no? Claro que en la coyuntura en la que se logra cambiar a otro orden social, pues si esta tardó 600 años en esa coyuntura del feudalismo al capitalismo, esperemos que ahora la lucidez de las nuevas generaciones, de las nuevas alternativas de construcción del mundo, rife y sea una transición mucho más rápida, menos violenta y mucho más sensata. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes, a la audiencia y eso de Sí, gracias. No se nos olvide que continuamos con la segunda parte del día de hoy. Todavía nos falta una mesa más. Yo sé que esto es maratónico, pero igual han sido temas muy interesantes. Pero sin embargo, retomamos en el Instituto de Investigaciones Económicas a las 4. Entonces tenemos 15 minutos más para respirar, comer, y a las 4 nos vemos en el Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué sala?
En la sala Bassols. Bueno, gracias por estar aquí.